Señores, Dios les bendiga a todos. Que la paz del eterno Dios, soberano, altísimo, esté sobre cada uno de ustedes. Espero que la paz de Dios me le abrigue y me le guarde en estos tiempos difíciles, principalmente en este país, con las lluvias que han estado cayendo, las inundaciones, la gente que han perdido cosas importantes, cosas valiosas. Que Dios le esté ayudando a todos. Yo quiero hablar unos minutos, señores, aquí brevemente, algunos 10, 15 minutos, sobre el tema que se da con lo que concierne o lo que se postula como sana doctrina, que hay una diferencia muy evidente entre lo que es los términos sana doctrina en la Biblia a la supuesta sana doctrina que mucha gente está enseñando e impartiendo en los lugares como si fueran sanas. Y yo creo que sano es lo que la Biblia enseña, lo que Dios enseña, no las interpretaciones declinadas o las mutilaciones de versos que muchas veces los maestros suelen hacer o tenemos la facultad de hacer. Por ejemplo, cuando una doctrina, ya que la doctrina es enseñanza y doctrina sana es una doctrina, una enseñanza saludable, enseñanza correcta, es una enseñanza propia de Jesús, de los apóstoles de Jesús y de las figuras que son bíblicas como ilustre para nosotros. Principalmente Jesús, que es la premisa de todo, ya que Jesús es el autor y el consumador de la fe. O sea, Jesús es el que crea la fe y también el que la perfecciona, el que la completa. Entonces, si nosotros notamos, hay un verso por ahí que ha sido mutilado y he escuchado maestros enseñándolo. Y como que me arde el espíritu cuando escucho eso. Mucha gente agarra el verso de 1 Corintios capítulo 5, el verso 11, con el incesto que se manifestó en Corintio, y enseñan de que si una persona comete alguna fornicación, uno no debería ni de sentarse con ellos, ni comer con ellos, ni salir a una plaza con ellos. En otras palabras, tratarlo como un enemigo, como una gente distante, como una gente que no merece. Parece que son tan inmundos como los tiempos de Levítico, que sentarse en una silla contamina la silla, contamina la atmósfera, y con ellos uno no se puede beber un jugo, uno no puede salir, uno no puede hablar, imagínense. Ese hermano prácticamente ya entregárselo al diablo, para que se pierda por la simple circunstancia de que se le encontró un pecado. Porque la Biblia dice, literal, dice, ninguno que llamándose hermano, siendo fornicario, avaro, ladrón, maldiciense, ni se sienten con él a comer en una mesa. Es verdad, Pablo lo dijo. El detalle está en que ahí hay un contexto que se está violando. Y también hay una terminología que se está violando, tanto como un contexto cultural y un contexto terminológico que se está violando. Y al violar esos dos contextos, entonces se le aplica una interpretación mutilando el verso o una extrapolación. Porque si nosotros notamos, antes de caer aquí, me gustaría hablar un poco sobre qué Jesús decía al respecto. Porque el detalle que difiere y que contrarresta, o contrarresta no, que contrasta lo que es lo que Pablo enseña con muchas de las cosas que Jesús no mencionó abiertamente, es porque Jesús no tuvo una iglesia como tal. O sea, Jesús comenzó una iglesia de 12 miembros, mandó carta a la iglesia de Asia Menor e instruyó a los apóstoles para que sigan el trabajo. Pero Jesús no fue pastor de una iglesia como lo fue Pablo, como lo fue... no. Entonces, si nosotros notamos por ahí, por ejemplo, cuando a Cristo le llevan la mujer adúltera, la mujer había pecado, porque Cristo confirmó y dijo, vete y no peque más. Si le dice no peque más, había pecado. Cristo confirma que había pecado. Que ahí se desmonta la corriente de que era mentira, de que fue un invento para tentar a Jesús. Sí fue para tentar a Jesús, pero no fue un invento, fue algo real que pasó. ¿Dónde estaba el hombre? Ya ese otro caso. Pero la mujer pecó de verdad. Y Jesús le dijo, vete y no peque más. Jesús no la mató, la ley decía que había que apedrearla. Porque una mujer en adulterio era algo grave para la época en la que se dio. Incluso en la que Jesús se encontraba, que todavía muchos estaban siendo regidos por esa ley. Entonces Jesús le dice, vete y no peque más. Jesús no le dijo a la gente, ni tampoco estableció. O sea, si nosotros analizamos en un sentido común,
Jesús no abrió el paréntesis ni abrió la opción de que esta mujer debería de ser abandonada. Incluso los que la estaban abandonando, que no la querían con vida, que la querían matar, Jesús dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y dijo que tire la primera piedra el que te libre de pecado. Yo sé que cualquier maestro, por ejemplo en la categoría de algunos que están enseñando este verso con virus, van a decir no, porque esa mujer no era cristiana. Esa mujer te representa a ti, me representa a mí, que estábamos muertos en delito y pecado. Cristo nos perdonó y nos dio una oportunidad para que no volvamos a pecar. Sé que se van a montar ahí y van a atacar por ahí, haciendo entender como que esa mujer no es el contexto cuando Pablo dice algunos llamándose hermano. Pero anyway, tomemos en consideración de que Jesús vino a darnos ejemplo. Tomemos en consideración de que Jesús vino a ser la premisa de todo lo que los demás apóstoles y nosotros como séquitos debemos de hacer. Tomemos en consideración la misericordia que Jesús tenía, que cuando los otros rabinos no se sentaban ni siquiera en mesa de pecadores y Jesús sí se sentaba. Tomemos eso en consideración y digamos que sí, que Jesús lo hizo por nosotros y que eso nos representa a nosotros, que estábamos muertos, porque Dios por medio de Jesús tuvo la misericordia prometida. Tendré misericordia de quien yo quiera. Dios la tuvo por Jesús. Bien. Compro esa parte ahí. Ahora, ¿qué pasa con Juan? Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Juan dice, hermano, si alguno ha pecado, dice, abogado tenéis para con el Padre. Incluso Juan aclara y dice, esto no se lo digo para que pequéis. Digo, pero si alguno ha pecado, abogado tenéis para con el Padre. A Jesucristo el justo, el santo, que es la propiciación por nuestro pecado. Está hablando en términos del mandar nuestro pecado a la iglesia, a sus discípulos, hijitos míos, a sus hijitos. Es que Juan le está hablando. Luego generaliza y dice no solo la propiciación por nuestro pecado, sino por la de todo el mundo. Ahí se aplica como Hebreo 2.16, que dice que la sangre de Cristo no socorre a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Ok, Cristo murió y es la propiciación por todo el mundo, pero solamente la descendencia de Abraham se socorre bajo esa sangre. Solamente la descendencia de fe se socorre sobre esa sangre. O sea, solamente los hermanos. Bien, entonces si los hermanos y los hijos de Dios, los que creemos en Jesús, los cristianos, somos socorridos con esa sangre, ¿cómo es probable de que una persona que cometa una falta en primera instancia, usted tenga que aplicar el texto de Corintios o el que dice más para abajo, quitar al perverso de entre vosotros? ¿Pero por qué? ¿En qué se iguala un cristiano que quiere agradar a Dios y comete una falta con el perverso de aquí de Corintios o con los perversos que habían ahí? ¿En qué se iguala? En ninguna manera. No hay nada equitativo. Incluso, aunque Salomón en una época no siendo cristiana dijo no hay hombre bueno en la tierra que haga el bien y nunca peque, pero Cristo también dijo en Lucas 17 que es inevitable que en el mundo vivamos sin tropezar, sin los escándalos, sin los bullizos por los tropiezos, que es imposible, es inevitable, dice Cristo. Entonces, si Cristo dice que es inevitable, confirma que nuestra naturaleza adámica, lo que dice Pablo, que tiene una rebelión en su miembro que lo llevan cautivo, como Romanos 7:14, que ya Pablo lo dice en un contexto siendo cristiano, y dice que hay una rebelión que lo lleva cautivo a la ley del pecado, pero dice, con mi espíritu me deleito en la ley. Sin embargo, por eso que Juan dice que lo que somos nacidos de Dios no pecamos, pero luego lo explica y dice no practiquen el pecado, porque no pecamos lo que tenemos la simiente de Dios, porque la simiente de Dios dice Pablo que no gozamos en la ley de Dios, más con la carne, en la rebelión de los miembros de las extremidades vamos cautivos al pecado. Contexto Romanos 7, 14, 15, 16, 7, todos esos versos. Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad a la ley de Dios, no se sujetan ni tampoco pueden sujetarse. Siempre habrá un pecado oriundo en la carne, siempre, incluso Cristo lo condenó en la carne. Ahora, ¿dónde está el detalle? Que Juan dice, hermano, o sea, cristiano, si alguno de ustedes pecan, abogado tenéis. No lo digo como licencia para que pequen, pero si ya pecaron, abogado tenéis. Si una gente comete una falta en una iglesia queriendo agradar a Dios, ¿hay que votarle y decirle que no se puede comer con esa persona? No, no hay que votarla. En contexto aquí cultural, vamos a él. Pablo mandó 4 cartas a la iglesia de Corintio. Carta A, carta B, carta C y carta D. La carta A conocida como la previa, la carta C conocida como la severa o la de lágrimas. Tanto la A como la C desaparecieron, solamente quedó la B y la D. A la B se le llama primera y a la D se le llama la segunda. Primera y segunda epístola o carta de los Corintios. Bien, ¿cómo comprobamos eso? Aparte de los, por ejemplo, Herodoto, los historiadores, algunos de aquellos escribas que explicaron sobre este asunto, sobre esa carta. Aparte de eso, no lo voy a tomar como argumento extra, no. No lo voy a tomar como argumento interno, sino como extra se van a quedar rodeando. Voy a tomar un interno y preciso que está en el libro canónico. En el texto canónico, si nosotros notamos, Pablo dice, os he escrito en carta.
hay referencia a la primera, en primera de Corintios hay referencia a la carta, a la previa. Dice, os he escrito en carta que ninguno, llamándose avaro, llamándose hermano que sea avaro, idólatra, maldiciente, no sentéis con él, no, quitar al perverso, ni te siente a comer con él. Si Pablo ya lo había escrito, que fue la primera carta, la carta E fue dedicada para corregir la inmoralidad que se vivía en Corintio. Imagínese usted la perversión que había en los Corintios, y Pablo escribe esa carta para que los hermanos dejaran eso, para poner un orden en la comunidad de Corinto. Sin embargo, muchos de ellos no escucharon y la práctica seguía incrementando, a tal punto que en el caso de lo que llamamos primera carta, que es la carta B, la gente de Cloé le dan el informe, y le dan el informe diciéndole a Pablo de todo lo que estaba pasando en la iglesia. Y Pablo dice, estoy escuchando cosas de vosotros que aún ni en los gentiles se nombran. O sea, a pesar del consejo, de la reprensión, de la palabra que Pablo había mandado, ellos seguían practicando. Entonces ahí se aplica el contexto. Lo que practican el pecado son del diablo. Primera de Juan 3:8 o Tesalonicenses 2:11, que dice que le ha entregado un poder engañoso a fin de que crean a la mentira y se pierdan, porque se complacieron en la injusticia, se complacieron, practicaron. No es lo mismo pecar que practicar los pecados, no es lo mismo. Entonces ya a ellos se les había dado la oportunidad de levantarse y seguían haciendo un desorden por tal, seguían practicando. Entonces cuando Pablo dice quitar al perverso, está diciendo quitar al dañido, o al malo que está siendo de influencia, a los malos que están siendo de influencia en esta comunidad, porque ya he dado consejo y no escuchan, están practicando. Entonces, por esa razón es que se está violando el contexto, porque si usted dice, si un hermano peca, no camine con él, si comete fornicación, no camine con él. Sí, no, así no es una práctica, es si lo practica el pecado, porque el que practica el pecado, ese es del diablo. Por esa razón es que cuando usted empieza a traducir y le mete la terminología, que la terminología le da otro color todavía, más intenso al contexto cultural. Porque la terminología explica de que se vendía porno. Este fornicario que Pablo aquí se vendían a porno. La iglesia de Corinto con la inmoralidad se volvió un desastre. Y lo que conocemos cultura, sabemos a lo que se refiere con ese desastre inmoral, y el corintiasiomai, que acuñaron ese verbo los griegos, porque vivir como un corinto era vivir inmoralmente, libremente, entendiendo que la inmoralidad era una necesidad biológica como comerse un plátano con salami, y que no había problema. Ya usted puede imaginar lo que se deriva de esa mentalidad, y los ascéticos que también estaban incluidos, y todo el desorden que se vivía. Entonces Pablo está diciendo, estos pornos que venden, estos promiscuos que están dañando los ojos de los demás, que están inspirando a los demás a hacerlo, quitar el cáncer de la iglesia, quitar ese fornicario, quitar ese perverso. No juntéis con esa gente para que no se contamine. Con esos practicantes, no con un hermano que comete una falta y que está arrepentido de todo corazón. No es igual. Entonces, cada vez que usted escucha una gente enseñando, diciendo, si alguno fornica, no te sientes con él en la mesa, eso no es sana doctrina, eso tiene virus y es una doctrina enferma. La doctrina sana es la bíblica, y la bíblica dice, el que lo practica es del diablo, no el que peque, porque hay gente que pecan, confiesan de todo corazón, Dios los restaura. Yo creo en un Dios que restaura, incluso la sangre de Cristo está para eso, porque perfectos no somos, pero fuimos llamados a perfección. ¿Y cómo nos perfeccionamos? Limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, como dice Corintio. Creo que primera de Corintios 7:7 o segunda de Corintios 7, si mal no recuerdo. Entonces, si nosotros tomamos eso en consideración, entonces entenderíamos que el problema lo tenemos con los hijos del diablo filtrados en la iglesia, no con aquellos que cometen un error queriendo levantarse y dando fruto digno de arrepentimiento después de arrepentirse, dando fruto notorio de que Dios lo levantó. ¿Y quiénes somos nosotros? Si Cristo murió por ellos y lo limpia, ¿quiénes somos nosotros para decir que todavía siguen sucios? O para decirles, hermano, no me hable, o no te sientes conmigo, o coge distancia. No, eso es tóxico, eso no es sana doctrina. La sana doctrina es si lo practica, si le da influencia a otro a que peque, si contamina a la iglesia, si se vuelve un cáncer, ahí sí hay que tratarlo como perverso. Incluso en la regla de cuando tu hermano peca contra ti, hay una enseñanza premisa, y es que si él falta contra ti, lo jala sola. Si no te escucha, busca dos testigos. Y si no te escucha, sí, tratarlo como gentil y publicano. ¿Ves? Hay oportunidades. No es lo mismo caer que practicar la caída. O no es lo mismo caer que recaer. No es lo mismo rebalar que tirarse al lodo. No es lo mismo. Entonces, a cualquier persona, repito, que usted escuche diciendo, no, porque Pablo dice que ni comáis con el que ni te siente. A una persona aplicándole en aspecto general para todo el que cometa una falta en la iglesia. Porque no solo se habla de fornicario, ahí se habla de maldiciente. Cosas reprochables. Ahí se habla de avaro, de los que tienen ansia de seguir ganando y engañando, estafadores que habían en Corintios. Ahí se habla de ladrones.
Ahí se habla de idólatras, y no de idólatras simplemente prendevelos, adoradores de imagen, gente que adoraban con la inmoralidad con su cuerpo, porque juntarse con un incrédulo que practique también es idolatría. O sea, hay unos términos por ahí que también entran en el renglón. No juntéis con ellos y tampoco comáis, pero todos son practicantes del pecado. No gente que pecaron una vez y se arrepintieron. Son practicantes, fueron practicantes del pecado y por tal razón Pablo dice que no nos juntemos y que tampoco comamos con ellos. Así que cualquier doctrina que se salga de ahí y que iguale una persona que practique el pecado con otra que peca en primera instancia, que lo iguale y que lo haga ver como igual, esa doctrina no es sana y tiene virus.